Tengo que usar este. Amados hermanos, buenas tardes. Dios los bendiga a todos. Amén. Bueno, el hermano Walter me dice media hora. Yo tengo 3 horas. Pero estamos en la primera planta, no hay un eutico que esté allá arriba en la tercera y se caiga. Porque tendría el hermano Walter que hacer la fe de Pablo y resucitarlo. Pero bueno, vamos a ver qué hacemos. Ay, hermanos, qué gozo poder estar aquí y poder disfrutar con ustedes esta bendición. El Señor ha sido tan bueno con nosotros, cómo nos ha bendecido. Y desde el inicio, pues, yo no estaba ya como ni siquiera pendiente en asuntos de visado y de consulado. Y bueno, habíamos estado desde 1977 hasta el 2008. 5 veces fuimos al consulado, eran cónsules diferentes y nunca calificamos. Pero ¿saben una cosa? A los que aman a Dios, todas cosas le ayudan a bien, dice Romanos 8:28. Y es en el tiempo de Dios. Así que no se desespere cuando usted esté orando por algo y no vea la respuesta, porque Dios responde de 3 maneras. Sí, no o espera. Eso no es un verso de la Biblia, eso está explícito en la palabra. Pero eso es así. Por ejemplo, ¿a quién el Altísimo Dios le dijo que no? Se lo dijo a Pablo y lo que le dijo fue: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Pero también se lo dijo al mismo Señor Jesús. ¿Por qué razón? Porque el Señor le dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Y qué es lo que hizo el Padre? Que le envió un ángel para fortalecerle. No hay otro modo. Es cuestión de dejarte crucificar, que te abofeteen, que te escupan, que te desprecien, que te humillen. Porque de otra manera, hermanos, ¿cómo podríamos ser salvos nosotros? El Señor Jesús dijo: nadie me quita la vida, yo la pongo y la vuelvo a tomar, porque este mandamiento recibí de mi Padre. Así que no fueron los judíos los culpables, no fueron los romanos los culpables, somos nosotros todos los culpables. Y Cristo pagó el precio de nuestra redención. Nosotros los injustos, y el Señor se empobreció para enriquecernos. Les hablo de tiempo y les hablo de cómo quisiera pues decirle qué hace el Señor o qué nos ha dado en su gracia. Nos lo ha dado todo. Todo. Riqueza terrenal, no, pero tenemos herencia en los cielos con los santificados. Aleluya. Y eso, hermano, eso no tiene precio. Todo lo que pasó acá, cuando fuimos, Mil y yo, por insistencia en cierto modo de nuestros hijos, tenemos 2 hijos. Diorela es la hembra, la mayor, y Eliezer, que es el varón. Ambos cantan. Eliezer tiene la bienaventuranza de haber grabado, y él es el que prepara los devocionales diarios. Así que algunos los reciben aquí y ya vamos a enviarlo luego porque ya el contacto se hace más estrecho. Eliezer, como director de alabanza, pues alabamos al Señor por nuestros hijos, de verdad, de verdad. Son una bendición. Y entonces nos dijeron: vayan, no se preocupen, vayan. Cuando salimos, o íbamos a salir, Eliezer oró y dijo una expresión que el Señor dijo en Apocalipsis: hecho está. Fuimos, nos alojamos en una habitación de una casa que está cerca del consulado dominicano o americano allá en Santo Domingo. Y entonces, en la mañana, temprano, a las 7:30, cogimos para allá. El dueño del albergue nos llevó y cuando estábamos frente al edificio, un policía nos pide los pasaportes y nos pregunta la edad. No le dijimos. Llamó a una joven y la joven nos condujo dentro. A mano derecha lo primero que vimos fue los ciudadanos, en el centro los residentes y allá abajo los que están buscando visa. La joven nos lleva. Y lo que hizo esta joven, lo que hizo el Señor, porque fue el Señor que hizo todo, lo que Él usa, a quien Él quiere y como Él quiere.
Y entonces esta muchacha nos coloca en la fila que está ahí, en la casilla 5, delante. Bueno, si ella nos lleva y nos pone ahí, pues nos vamos a protestar. Está la cónsul, la joven ahí, entrevistando a unos señores. Y hasta le dieron la visa. Y entonces cuando nos llama, ¿dónde van? Le digo, ¿dónde la nuera? La nuera es la esposa de mi hijo. ¿Su hijo es ciudadano? No. ¿Cuántos hijos tienen? 2. ¿Ella qué es? Es mi esposa. Están visados. Gloria a Dios, tan sencillo como eso. Dije, ahí, claro, audible, pero bajito. Gloria a Dios. Y cuando salimos, le digo, Mini, ven acá. Y le di un abrazo. Llama a los muchachos y qué gozo. Felices allá saltaron. Bueno, pues ha sido una bendición. Llegamos el viernes. Y nada, el hermano Carlos Saldaña, ha sido nuestro la recepción ha sido nuestro chofer, es nuestro guía. Esta mañana estábamos en Yonkers y bueno, allí compartimos con los hermanos, no son muchos y están menos, ustedes son grandes, ustedes tienen 6 veces su espacio, creo, casi. Y entonces, nada, llegamos y tenemos mucho que hacer, gracias al Señor. Hay diferentes congregaciones donde llegar, así es que somos bendecidos. El Señor nos cubrió con su gracia y siempre ha sido propicio a nosotros. Y de verdad, créanme, hermanos, yo casi ni hallo qué hacer, porque ahorita me tumba de aquí el hermano Walter por el tiempo que me dijo. Pero yo voy a tratar de ser resumido y ser breve. Pero antes de eso tengo que agradecer al Señor. Que yo me encuentro aquí como me encontré con dominicanos en Yonkers esta mañana. Y ver aquí hermanos y compañeros del ministerio. Por ejemplo, el caso de Ramonita y Omar David, que viajaron desde Boston 2 horas y media para estar con nosotros aquí. ¡Qué lindo! Josie y Nicolás, su esposo, pues están más cerca, media hora, pero quisieron venir para estar con nosotros aquí. Y otros aquí, como María Elisa y otros que son de los nuestros. Pues una bendición. En el Señor, yo vi al hermano Walter vía cámara, en la cámara, ¿no? O vía Zoom, pero no había estado con él personalmente. Y entonces, uno cuando llega y encuentra a los hermanos, porque somos de la familia de la fe, y el amor de Cristo nos constriñe, y todos somos bautizados y guiados y sellados con el Espíritu Santo de Dios. Entonces, ya uno no ve al otro como a distancia, sino que somos un equipo, somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel. Así es, ahí aquí estamos. Cuando llegamos y nos desmontamos del vehículo, yo no sé si fue que esta joven le preguntó, creo que sí, mi hermano Nina. ¿Sí? Nina y Carlos Saldaña, y Carlos Saldaña es Nina, es el mismo, no se preocupe. Y entonces una joven pregunta, ¿quién es Olmedo? Es una hermana llamada Clara. Yo no sé ni de qué país es, porque yo me he encontrado con hondureños, salvadoreños, dominicanos y somos todos el mismo equipo en el Señor. Bueno, me saludó y me abrazó, como si nos hubiésemos conocido de años, pero nunca en la vida la había visto. Vaya, qué bien es estar en el Señor, en el equipo de Dios. Y ¿saben qué? Les digo una cosa. En una ocasión a un hermano allá, un pastor, alguien le dice, óigame, pero ustedes sí son fanáticos. Dice, no, espérate. Fanáticos no, nosotros somos del equipo de Dios. Los fanáticos ven desde las gradas. Nosotros estamos en el estadio jugando y sirviendo al Rey de Reyes y Señor de los Señores. ¿Cómo que fanático? Hermanos, comenzamos. Y dice la palabra en Efesios capítulo 1, versículo 1. Pablo, siervo de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. La iglesia de Éfeso no existe hoy día. Y yo quiero entonces cambiar una palabra. Y dice aquí entonces, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Waterbury. Porque el asunto es para nosotros ahora. Pero hay una expresión o dos palabras, hermanos,
que eso es determinante. ¿A quién está dirigida la carta? Pablo describe y él dice que él es apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Usted y yo somos siervos de Dios o de Jesucristo, pero es por la gracia del Señor. Y entonces, las dos palabras que se destacan es a los santos y fieles. ¿Quiénes son santos y quiénes son fieles? ¿Quiénes? Mire, el verbo santificar denota apartar, consagrar, dedicar, purificar, limpiar. Nosotros hemos sido limpiados con la sangre preciosa de Cristo. Porque la Biblia nos dice, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Es el primero de Juan 1:7. Solo la sangre de Jesucristo nos puede limpiar. Entonces Dios nos apartó, nos consagró, nos limpió, nos purificó para Él. No son santos los yesos, las imágenes y las láminas que hay por ahí. Los santos son aquellos que el Señor ha tomado y ha escogido para Él y su gloria. Así es que, fieles, ¿quiénes son? Aquellos que viven una vida de fe y de rectitud, que el Señor utiliza, los consagra para Él y su gloria. Hay tres cosas, yo estoy tratando de resumir, tres cosas que el Señor quiere que sepamos. Si lo hemos compartido en otros lugares, tenemos la bendición, hermanos, de difundir la palabra. 1990 había una emisora en Sosúa, eso es la provincia de Puerto Plata, en la costa norte de República Dominicana, y esa emisora era Sosúa FM. Allí pues tuvimos un programa de radio por 7 años. Vendieron la emisora y entonces nos quedamos en el aire y la escuchaban la gente en el campo con su radito. Y qué bien. Hay un hermano que es anciano allá ahora y él me decía, yo escuchaba el programa allá en el pleno campo adentro y no era cristiano, pero escuchaba el mensaje. Y la Biblia dice que por el oír viene la fe y el oír la palabra de Dios. Y entonces 7 años duramos en radio, reitero, pero vendieron la emisora. Un fotógrafo, una persona que prepara videos, me dijo, oye Olmedo, yo estaba mirando, oyendo el programa de radio, ¿por qué no te pones un programa de televisión? Digo, televisión, pero yo no sé de eso. Porque hay una diferencia entre televisión y radio. ¿Cuál es la diferencia? En radio nadie lo ve. Usted puede estar hasta en short, pero en televisión no. Hay que estar un poquito más, qué sé yo. Bueno, y entonces dice, no es fácil. Él dirigía un canal, el primer sistema televisivo, y entonces, bueno, intento. Oye, hermano, esto fue 1997, el 29 de noviembre. ¿Le suena esa fecha, mi hermano Walter? El día de mi cumpleaños, 1997, salió el primer programa. Estamos hoy, ¿a cuántos estamos hoy? A 21, pero estamos en el 2025. O sea que tenemos ya, hagan su suma matemática, tenemos alrededor de 27 años en la televisión. Y el programa, hermanos amados, gloria a Dios, porque a través del link o el enlace, vamos Puerto Rico, Estados Unidos, Alemania, Canadá, España, Ecuador, Colombia, Argentina, el Señor y otros países, México, diferentes países. Eso lo hace el Señor en su gracia, porque Él quiere que su palabra corra y sea glorificada. Mi hijo, en el devocional ha llegado hasta África. Gloria a Dios, gloria a Dios. Así es que con gozo servimos al Señor. Así que el Señor quiere que sepamos tres cosas. Versículos 17, 18 y 19. ¿Qué quiere el Señor que sepamos, hermanos amados, aquí en Waterbury? Dice el verso 17, para que el Señor os dé, para que Dios, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación y en el conocimiento de Él. Verso 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis
¿Cuál es la esperanza a la que Él los ha llamado? ¿Y cuál es la riqueza de su gloria, de su herencia en los santos? ¿Cuál la superintendencia o supereminencia, grandeza del poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza? Oiga, quiere el Señor que sepamos cuál es nuestra herencia. Quiere el Señor que sepamos cuál es la riqueza de la gloria que tenemos. Y quiere que sepamos cuál es la supereminente grandeza del poder de Él para con nosotros los que creemos. Hermanos, tenemos una bendición tan grande, tan sublime y tan gloriosa, que esto es incomparable porque viene del Señor. ¿Qué hizo el Señor? Si voy deprisa, tengo que ir deprisa porque ahorita la campana va a sonar, avísenme eso. Uno debe ser prudente. El apóstol entra diciendo en el versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Yo quiero compartirle en estos capítulos 1 y 2, hay 7 nos que todos debemos saber. ¿Qué hizo el Señor con nosotros? ¿Y para qué es esto? Para que le demos la gloria, la adoración y la alabanza, que usted sepa lo que somos en Cristo. Número 1, nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Si hay algún amigo que está aquí, tiene que entender una cosa. Entender, todas estas bendiciones solo son posibles en Cristo. Fuera de Él no es posible. Así es que si usted quiere ser bendecido, al final del culto diga, yo quiero entregarme al Señor porque yo quiero ser bendecido con toda bendición espiritual. Número 2, dice el versículo 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Si usted está notando, el segundo nos escogió. ¿Y desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Gloria a Dios. 3, ¿qué dice la palabra? Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Y cuando usted ve la palabra amado, ¿cómo está escrita? Con mayúscula. Y entonces, ¿a quién se refiere? ¿Quién es el amado? Es el Señor Jesús. En Cristo nos escogió y nos aceptó, porque Cristo tomó nuestro lugar y ahora nosotros en Cristo somos número 1, bendecidos, somos número 2, escogidos, somos número 3, aceptados. Cuarta cosa, tendríamos que pasar al capítulo 2, versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. ¿Qué hizo el Señor? Cuarto nos amó. ¿Y nos amó de qué? De tal manera. Déjenme decirles, yo no sé qué van a decir ustedes, hermanos amados. Esto lo puedo usar así en la mano. Bien, le voy a decir un texto y le voy a decir lo que yo soy, quizás a diferencia de todos ustedes. Escuche con atención. El Señor me ama a mí más que a todos ustedes. No sé qué piensan ustedes. Quizás van a protestar. Es posible, pero yo me voy a ubicar en la palabra. Jeremías dice, el capítulo 31, versículo 3. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Ya Jeremías no está, ahora el Señor me lo está diciendo a mí. Y me dice el Señor, Olmedo, te he amado con amor eterno, por eso te prolongué mi misericordia. ¿Saben ustedes, hermanos, cuántos años me tuvo que esperar el Señor? Yo andando por mi cuenta sin conocerle, sin saber de Él, y Él amándome como me ama y como me escogió. 22 años. Yo nací, el problema mío es el tiempo ahora, Dios santo, qué presión. El asunto es que yo tengo mucho que decir y quería compartir, pero el Señor me amó de tal forma que yo nací al revés, yo nací de pie, y en aquellos años, en pleno campo, hay gente aquí que no sabe ni siquiera lo que es un campo, yo pienso, porque ustedes viven
en un lugar sofisticado de edificios y de todo, pero los que son de mi raza, diríamos, de pleno campo allá, que cuando eran como las 10 de la noche y se presentó el alumbramiento, la vieja no pudo tenerme así como normal y hubo que, el viejo mío entonces tuvo que buscar una comadrona, que ustedes no saben ni siquiera lo que es eso. Una comadrona es una señora de campo que ayuda a una partera. Bien. Oiga, eso fue de valedor hasta Loma Bajita, que bueno, referencia ustedes no saben de ese asunto de lo que estoy hablando. Pero bueno, estamos hablando de una distancia de quizás 4 o más kilómetros. Y esta señora anciana, con una lamparita humeadora en la cabeza, venía al paso del pavito, como decimos en dominicano. Samuel, tú sabes lo que es eso. Al pasito, porque anciana, y trataba de asistir a mi vieja. Llegó un momento tan serio, tan difícil, porque la vieja no podía, ni podía la vieja ya, y esta señora tampoco. Oiga, esta bendita señora lo que hizo fue entregarme a un tal San Ramón. Por eso es el nombre primero, hermano. ¿Y ese quién es? Bueno, en el campo decían que era la que ayudaba a las parturientas, algo así. Y entonces el segundo nombre, Olmedo, es que había un pelotero famoso. Ella era liceísta, uno de los equipos de República Dominicana. Y entonces, como era fanática del Licey, pues se combinó el nombre, Ramón Olmedo. Ahora los apellidos sí son especiales. Castillo de la Cruz, porque yo soy del Castillo Fuerte y del Cristo de la Cruz que dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Eso sí es interesante. Cuando por fin me logró sacar, ya yo no respiraba. Me contó la vieja. Y aquella señora me tomó por los piecitos, me puso cabeza abajo y me dio unas nalgaditas. Y cuando reaccioné. ¿Saben qué? Esto es serio, de verdad. El diablo quería matarme, pero Cristo tenía el control de la vida y la tiene siempre y no permitió que yo pereciera porque yo necesitaba estar en Nueva Praria en este día. Así es la cosa, es que Dios tiene el control de todo, de todo. Así es que, acuérdonos, ¿qué hizo el Señor? Dice el versículo 4, que nos amó. El quinto no, versículo 5. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Aleluya. Nos dio vida. ¿Qué dice el versículo 1? ¿Cuál era nuestra condición? Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Muertos. Estábamos, dice otro versículo por ahí, sin Dios, sin Cristo y sin esperanza. Pero el Señor ahora vino y nos dio vida. Por gracia somos salvos. En sexto lugar, versículo 6. Y juntamente con Él nos resucitó, porque estábamos muertos. Y en séptimo lugar, nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. En resumen, hermanos, ¿qué hizo el Señor? Número 1, nos bendijo. Número 2, nos escogió. Número 3, nos adoptó como hijos suyos. Número 4, nos amó. Número 5, nos dio vida. Número 6, nos resucitó. Y número 7, nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y entonces nos dice, ustedes son salvos por pura gracia. Dice el 9, no por obras, para que nadie se gloríe. Y hay gente que no conoce del Señor, que están empecinados en portarse bien, en hacer bien. Eso no está mal, pero la salvación no es por obras, es por pura gracia. Es el favor que usted y yo no merecemos. Así es que la segunda parte del capítulo 2 nos dice lo que hizo el Señor. Él fue el que quiso reconciliarnos. Él fue el que quiso dejar su trono de gloria. Como dice el mismo Señor, Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Señor vino a buscarnos, vino a salvarnos. Por eso Él tuvo que soportar todos los martirios.
y ahora tenemos la bendición de ser hechos miembros de la familia de Dios. Dice el versículo 19 del capítulo 2, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Cómo no gozarnos? Dígame usted, ¿cómo no gozarnos? En el capítulo 3 nos encontramos que el Señor, en su bondad, describe un misterio. Misterio es algo oculto, algo desconocido. Y entonces nos dice que cuál es el misterio en el versículo 6 del capítulo 3. Amados hermanos de esta congregación y los que han venido, la palabra nos dice que nosotros los gentiles no somos judíos, los gentiles, por la gracia del Señor. Porque ¿qué pasó? Antes de escribir el versículo 6, dice la palabra, Juan capítulo 1, y el versículo 11, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Vino a hacer la obra de la salvación, vino a salvar. ¿Pero a dónde vino? A los suyos. ¿Cuáles son los suyos? Los judíos, el pueblo de Israel. Pero los suyos no le recibieron. Pero el 12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No importa que sea hondureño, que sea salvadoreño, que sea dominicano, que sea americano, que sea haitiano, que sea ecuatoriano. Miren, el amor de Dios es tan grande, hermanos. ¿Cuántas veces he orado y cuántas veces he hablado con un hermano? Y él también, este hermano es de Ecuador, José Molina, es un señor de 89 años. Y como nos comunicamos constantemente, yo le dije, oye hermano Molina, yo necesito verlo porque yo quiero abrazarlo. Y cuando me dice, oye Olmedo, ahora nos vemos cara a cara. Bueno, Samuel conoce a José Molina y lo llaman como medio qué sé yo, que oye, pero es una buena persona. Y cuando pregunté, yo no sé si fue el hermano Nina que cuando preguntó, ¿el hermano José Molina vino? ¿O sí? Sí, está allá atrás. Permítame ir a abrazarlo, ya ha terminado el mensaje. Y cuando lo veo, un anciano de 89 años, mi hermano José Molina, por fin nos vemos y lo abracé. Olmedo, nos vemos cara a cara, qué bien. Y me abrazó y me dijo, yo quiero darle un abrazo a tu esposa y un beso. Pues déselo. Ahí está, qué bien, hermano, porque el amor de Cristo nos constriñe, nos inunda, óigame, nos obliga a amarnos los unos para con los otros. Entonces, aquí en el capítulo 3 hay un misterio que los judíos no conocían y los del Antiguo Testamento tampoco. Esto fue revelado a la iglesia. Somos la iglesia, el pueblo de Dios, comprado con la sangre de Cristo. ¿Qué es el misterio ahora? Que ya ahora no es misterio, sino que ya está desvelado. Que los gentiles son herederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Gloria a Dios. Hermanos, la bendición. No podemos describir todas estas cosas, pero bueno, que somos coherederos, que somos miembros del mismo cuerpo, la iglesia, que somos copartícipes de la promesa de Cristo. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas, pero en el cielo, todo lo que hemos de disfrutar, eso no tiene comparación. Pero todo este conocimiento o esta información, que ya no es misterio, está descrito, desvelado por el Evangelio de Jesucristo, a quien el Señor tomó como apóstol de los gentiles, el apóstol Pablo, para que nos dijera de estas cosas. ¿Cómo recorrió este hermano? ¿Cómo recorrió territorios por todas partes llevando el mensaje de paz? ¿Y cómo llegó el evangelio y ha llegado a todo el mundo? Señores, hasta la jungla más profunda hay un hermano que yo no conozco personalmente, pero lo conozco de referencia, es el hermano Chuina Yui en Ecuador, y este hermano se coge una avioneta o coge un bote
y va para la jungla llevando la palabra para que la gente en la selva conozca de Jesucristo y de su palabra santa, el Evangelio, para que la gente sea salva por medio de Cristo, porque es el único que puede salvar y perdonar los pecados. Así es que en la segunda parte de este capítulo 3 nos describe del amor de Dios, y este amor es tan grande que excede a todo conocimiento. Quiero preguntar, ¿cuál es la dimensión del amor de Dios? ¿Cuál es la dimensión? Dígame el tamaño. ¿Qué dice? Ilimitado. Bueno, la altura no hay medida. La profundidad no hay medida. La anchura no hay medida. La longitud no hay medida. Ustedes yo no sé si cantan lo que nosotros cantamos allá. A ver si lo saben. La plenitud de la deidad. No, el amor de Dios es maravilloso. Ah, lo saben. ¿Y cómo es? Tan grande que no puedo estar encima de él. Tan profundo que no puedo estar debajo de él. Tan ancho que no puedo estar fuera de él. Y concluye el escritor, cuán grande es el amor de Dios. Hermano, y ese amor, dice Romanos 5:5, ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. La gente no entiende del amor de Dios, porque para poder entender y disfrutar del amor de Dios, tiene que venir a Cristo, porque es a través del Espíritu Santo que el amor de Dios se derrama. La gente conoce del amor erótico, los casados, ¿no? La gente conoce del amor fraterno entre todas las personas, el amor al prójimo. La gente conoce del amor filial entre las familias, que son amores maravillosos, pero ninguno es comparable con el amor ágape de Dios. Ninguno, porque el amor de Cristo excede a todo conocimiento. Capítulo 4 nos habla, hermanos, de la unidad, pero nos habla también de la vocación con que fuimos llamados. Dice el versículo 1, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Mire, eso es tremendo, eso es grandioso, eso es glorioso, eso no tiene comparación. Vocación. ¿Alguien sabe lo que significa la palabra vocación? Usted y yo, usted puede tener una carrera y usted puede también haberse casado, como de hecho. ¿Qué es vocación? Es sinónimo de inclinación, inspiración, preferencia, gusto. Allá siempre destaco algunos médicos. Son y maestros. Yo siempre difiero entre maestro y profesor. ¿Por qué? Porque para mí el profesor es el que gana un salario. El maestro es el de vocación, el entregado. O un médico es lo mismo. Allá, yo no sé aquí, pero allá la mayoría de los médicos tienen un signo de peso al frente, aquí, un signo de peso. Desde que usted entró a la consulta, lo primero es que hay que poner o colocar un seguro. Y si no tiene, consulta. Pero señores, la situación allá está tan seria que un médico cobra 2.500 pesos, 3.000 pesos, y ahora un cuñado mío que es hermano de Mili, fue donde él tiene problemas de Alzheimer, y entonces la consulta, 6.000 pesos. ¿Usted sabe lo que significa eso? $100. ¿De consulta nada más? Bueno, a usted le parece que eso es una bobería. $100, pues esa bobería lo encuentro yo debajo de la silla. Ajá, espérese, no sea como aquel gracioso que vino de República Dominicana aquí y él dijo, no, mi idea es que los dólares allá en Estados Unidos son como la mata de mango que hay en mi casa, que es una cantidad enorme. Así que cuando vino y pasó por aduana y sale, se encontró $1. ¿Y sabe lo que hizo? Le dio una patada. Mañana yo comienzo, estoy muy cansado. Después no se encontró ni un penny, ni un chile. Ah, qué bien. Sigan creyendo en bobadas. Pues aquí, hermanos, es que debemos saber a qué fuimos llamados. La vocación en que fuimos llamados, hermanos. Ahora, hay unas cualidades que debe tenerse en cuenta. Número 1, versículo 2. Humildad. Segunda cosa, mansedumbre. Y yo no sé a qué le suena esas dos palabras. Mire, el Señor dijo,
creo que es Mateo capítulo 11, verso 29. Creo que es Mateo 11, 29. Dijo el Señor, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para vuestras almas. Y entonces aquí, cosas que necesitamos que son determinantes dentro de la vocación en que fuimos llamados. Está la humildad y está la mansedumbre. ¿Alguien ha aprendido un poquito del Señor? Yo estoy aprendiendo. ¿Alguien ha aprendido aquí en Waterbury del Señor? ¿Nadie? ¿Nadie? ¿Qué le pasó? 1, 2. Mi hermano Walter, ¿cuál es el problema? Yo quiero hacer la pregunta porque a veces cuando el maestro enseña, o no sabe enseñar, o los alumnos no aprenden nada y son unos tapados. ¿Quién ha aprendido o está aprendiendo del Señor? Ahora sí, todavía, amén, yo qué sé yo, pero bueno, siga aprendiendo, porque esto es lo primero, que hay que aprender a ser humilde y manso de corazón. Segunda cosa o tercera cosa, es que nos soportemos con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Lo podemos hacer, sí o no? Amén. Respuesta es que sí. ¿Por qué razón? Porque el amor de Dios ha sido desbordado en nuestros corazones. ¿Lo tenemos? Versículo 3. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Usted captó esas dos palabras? Donde termina el versículo 2 y lo que termina el versículo 3. ¿Cuáles son las dos palabras? La primera es amor y la otra es paz. Y yo quiero preguntar, ¿de dónde salen esas dos palabras? ¿Alguien capta rápidamente de dónde salen? Del fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu, no los frutos, el fruto, porque es un ramillete como de uva. Cójalo así. Oiga, dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y dice entonces, contra tales cosas no hay ley, porque dígame usted, ¿alguien puede protestar y reclamar cuando ve a una persona gozosa? ¿Alguien puede reprochar a alguien que tenga amor? ¿Alguien puede reprochar a alguien que está sereno y tranquilo, que tiene paz? No, porque sea paciente o porque sea manso. Así que, hermanos, qué cosa gloriosa tener el fruto del Espíritu. Pero ¿cómo lo podemos tener? Bueno, el que sea un amigo aquí, a ver si el Control Master nos coloca Efesios 1:13, porque es la única forma de tener todo esto. Ese versículo dice, también, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, cuando somos sellados con el Espíritu Santo, recibimos ese ramillete glorioso del fruto del Espíritu. Ya en la parte final, me pasé, mi hermano, o me quedan 5 minutos. Yo no vi cuando comencé. Gloria a Dios, gracias, hermano. Bien, entonces, en el capítulo 4 nos habla de la vida nueva en Cristo en la segunda parte. Y aquí se nos pide, hermanos, que no andemos en la vanidad de nuestra mente. La gente hoy día está ciega, sorda y no entiende nada. Andan en la vanidad de su mente, dice el versículo 17. ¿Qué pasa? Sin Cristo se tiene el entendimiento entenebrecido y están ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza, de su corazón. Solo el Señor puede cambiar el corazón de piedra por un corazón de carne, que sea sensible. Solo el Señor puede hacerlo. Si usted, amigo, le da la oportunidad, disponga su corazón al Señor y usted entonces se va a gozar y va a disfrutar la plena vida que es en Cristo. Hay que despojarse del viejo hombre, dice el versículo 22. ¿Por qué razón hay que despojarse? Porque está viciado conforme a los deseos engañosos. Verso 23, hay que renovarse en el espíritu. Verso 24, hay que vestirse del nuevo hombre creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Tenemos que estar a la orden del Señor. Tenemos que estar en la disposición de Él. Capítulo 5, la exhortación es andar como hijos de luz.
¿Cómo deben andar los hijos de luz? Número 1, verso 2, en amor. Número 2, versículo 8, andad como hijos de luz. Somos luz y sal. El mundo está insípido. El mundo no tiene sabor. Los cristianos somos los que sazonamos este mundo. Y le podemos proyectar amor. ¿Qué más dice la palabra? Capítulo 6. Mira, hermano, porque como está la situación, tenemos que tomar toda la armadura de Dios para que podamos estar firmes contra las asechanzas del diablo. Usted no se imagina los ataques del enemigo sin piedad. ¿Por qué razón? Fue el Señor Jesús que dijo, Juan 10:10, el ladrón no viene sino a hurtar, a matar y a destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Pero el ladrón el enemigo, Satanás, no se detiene con sus demonios. Entonces es necesario tomar toda la armadura de Dios. Y dice la palabra, comenzando versículo 10 de Efesios 6, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios. Y vamos a mencionarlas, las armaduras de Dios. Número 1, la primera armadura. ¿Cuál es? Ustedes la saben. Es la verdad. Primera armadura es la verdad. Y hay que tomarla toda. Segunda armadura es la coraza de justicia. Estoy en el versículo 14. Número 3. Tenemos que tomar el apresto del evangelio de la paz. Esto es pronto a ir a llevar la palabra a los parientes, a los vecinos, a los amigos, a los compañeros de trabajo. Mire, a veces hay cosas que uno no concibe. En una industria, en una factoría, habían 2 cristianos y ya tenían 10 años trabajando ahí. Se le ocurrió a uno llevar unos trataditos y entonces, bueno, comenzó a distribuirlo. Y uno que lo recibió le pregunta al que lo está distribuyendo, ¿y usted es cristiano? Escuche esto. 10 años estando en la misma empresa y después de 10 años, oiga la pregunta de este al otro, ¿usted es cristiano? ¿Sabe lo que yo digo? Vergüenza debía haberle dado ese par de vagos. Señor, ¿cómo es posible que 10 años en una industria o 10 años usted viviendo en un sector X, la gente no sepa que usted es un siervo de Dios, una sierva de Dios? Moody se hizo ¿cómo decir cuál es la palabra correcta? 30 segundos. Wow. Es como, voy a hacer esto. Era que cada día, por lo menos, le iba a hablar a una persona. Por lo menos, compartirle algo de la palabra a algún amigo. Hagamos, es una buena medida, aunque sea a una persona. Bien, entonces, ¿qué más? Tomar el yelmo de la salvación, es la seguridad. Somos salvos en Cristo. Somos salvos, estamos seguros, porque Dios es fiel a sus promesas. La otra es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y la última, la séptima armadura es la oración, orando, versículo 18, en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Así es que les dejo estos pensamientos. Perdónenme lo que voy a decir. El Señor no permitió que viniéramos a Estados Unidos a recrearnos, a disfrutar. Yo quiero ir a la zona cero, yo quiero ir a la Estatua de la Libertad, yo quiero ir quizás a Times Square. No hemos venido nunca, quisiéramos conocer algo, pero yo he venido más por compartir la palabra santa. 3 objetivos, denme 30 segundos. 3 objetivos que Dios puso en mi corazón. Número 1, que todo lo que haga, 1 Corintios 61, si pues comen o beben o hacen otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. 2, el ser de bendición y de edificación para los hermanos. Y número 3, que compartiendo la palabra, el Espíritu Santo ilumine la vida
para aquella fiesta de los cielos, porque solo hay fiesta de los cielos cuando un pecador se arrepiente. Si hay alguien aquí que quiere a Cristo, disponga su corazón ahí mismo donde está, ahí pídale al Señor que le perdone y le salve. Que Dios les bendiga a todos. Que la gracia del Señor les cubra y estén firmes, porque el Señor viene pronto. Último libro de la Biblia que llega el hermano. Último capítulo, versículo 7, versículo 12, versículo 20. El Señor dijo en el 7 y el 12 de Apocalipsis 20, y aquí vengo pronto. Verso 20 dice, ciertamente vengo en breve. Cristo viene a buscar su iglesia y todos los que estén listos nos iremos con él. Que Dios nos bendiga.